¿Qué hubo, cinéfilos? Después de una larga pausa, volvemos con más pelis en la balanza. Nuestro formato de diálogo alrededor del cine, donde pueden escuchar la experiencia de una feminista de Guanajuato. Y un judío de Interlomas. Hola, yo soy María. Y yo soy Isaac. Y hoy ponemos en la balanza dos películas muy diferentes, pero que tienen algo en común. Ambas se llevaron la Palma de Oro en Cannes y después el Oscar a Mejor Película en los años que compitieron. Nos referimos, por supuesto, a Parásitos y a Nora. Les recomendamos en esta conversación que hayan visto ambas películas porque las vamos a spoilear. Así que hablemos de los estragos del capitalismo que vivimos todos los días. En 2019, Parásitos del maestro coreano Bong Joon-ho cambió para siempre la historia del cine. Bong Joon-ho es también conocido por películas como The Host y Mother en su país natal, que si no han visto Mother de Bong Joon-ho es excelente, y también por Snowpiercer, Okja y Mickey 17, que produjo en Hollywood. En Parásitos, la familia Kim vive en un semisótano y lucha por sobrevivir. Cuando el hijo consigue un trabajo como tutor de una joven rica, su familia ve una oportunidad de infiltrarse. Pero no todo es tan fácil como parece. Con una mezcla perfecta de sátira, drama y suspenso, Parásitos nos lanza una crítica feroz sobre la desigualdad social. Fue la primera película de habla no inglesa en ganar el Oscar a Mejor Película. Bueno, la primera que toda la película no se habla inglés, excepto por 2 líneas. Además, se llevó otros 3 Óscares: Mejor Dirección, Mejor Guión Original y Mejor Película Internacional, que antes de ese año se refería como Mejor Película Extranjera. Y claro, ganó la Palma de Oro en Cannes 2019, una obra maestra moderna. Y de los sótanos de Seúl Al brillo de Brooklyn. Viajamos al corazón de Brighton Beach con Anora, la más reciente joya de Sean Baker, el mismo director detrás de Red Rocker y The Florida Project. La película sigue a Anora Mikeva, una joven stripper que por $15,000 accede a ser la novia por una semana de Iván, el hijo de un oligarca ruso. Lo que comienza como un trato se convierte en un romance tan inesperado como complicado. Sean Baker nos sumerge en un cuento moderno sobre el amor, el poder, el dinero y una línea difusa entre lo real y lo fingido. Anora ganó la Palma de Oro en Cannes en 2024 y más tarde arrasó en los Óscares con 5 estatuillas a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Montaje, Mejor Guión Original, todos estos para Sean Baker, quien si supiera caminar en tacones también se hubiera llevado el Óscar a Mejor Actriz, que por suerte se lo llevó su protagonista, Maggie Madison. Todo esto con un presupuesto de apenas $6 millones. Anora y Parásitos nos muestran que el cine puede hablar de las desigualdades del mundo, desde ángulos muy distintos. Y claro, porque estas 2 películas vienen de lugares del mundo muy distintos. Una desde la comedia urbana y emocional, y la otra desde el thriller social. 2 historias únicas con algo en común. Te van a hacer pensar. Pero bueno, empecemos con lo que sabemos hacer mejor y esto es poner las películas en la balanza. Isaac, tú que eres guionista, platícanos, ¿cuáles son las similitudes que vemos en las historias o en los guiones de estas dos películas? Bueno, de hecho, la razón por la que me interesó tener esta plática es justo porque después de ver a Nora empecé a pensar en Parásitos otra vez y me di cuenta que tienen estructuras de guión bastante similares si las analizan. Y yo no creo que esto sea porque uno le copió al otro, aunque luego sí, como guionista les puedo decir que muchas veces vemos otras películas para averiguar cómo resolver ciertos giros de trama en nuestras películas. Es algo muy común. Pero sí, yo siento que es porque como tratan algunos temas similares, entonces acaban yéndose por algunos lugares similares, aunque los retratan de maneras muy diferentes, que también de eso vamos a hablar. Pero sí han notado, ambas películas tratan de protagonistas de clases sociales bajas. En el caso de Parásitos es una familia completa, la familia Kim. En el caso de Anora es, pues, Anora, que prefiere que le digan Nani. Am, y en ambas películas vemos cómo los protagonistas reciben una oportunidad
de entrar al mundo de la clase social más alta, de lo más alto que hay. Y ambas películas tienen un primer acto donde vemos a estos personajes entrando a estos mundos. En el caso de los Kim infiltrándose y en el caso de Anora yéndose con lo que le está ofreciendo Iván, lo que le está ofreciendo este chavo que pues se siente de cierta forma atraído hacia esta stripper. Y luego ambas vienen con un segundo acto donde la cosa se complica cuando entran otros personajes que también tienen un stake en la vida de estas familias ricas y cómo entran en conflicto. En el caso de Parásitos nos damos cuenta que el ama de llaves anterior pues tiene a su esposo escondido en los búnkers de la casa y pues eso causa un conflicto cuando ella entra a la casa y se da cuenta que toda la familia, que se supone que cada uno tiene su trabajo y que cada quien es una persona diferente que vino por recomendación, son una familia que se infiltró. Y en el caso de Anora, pues los papás de Iván se enteran que se casó y vienen todas las personas que trabajan para la familia a tratar de disolver el matrimonio. Y en ambos casos vemos a la familia Kim y Anora luchando por mantener lo que acaban de sostener. El enfrentamiento del segundo acto termina con que el protagonista pierde lo que había ganado, habiéndose infiltrado en el mundo de la familia rica, y acaba con un desenlace de unos 15-20 minutos en donde vemos las consecuencias y, o sea, cómo las personas infiltradas regresan a sus mundos, en un caso bastante rotos y en el otro caso, pues, habiendo aprendido algo. Pero ya que hablé de las similitudes en las estructuras, podemos hablar de cómo cada película afronta estos giros de trama, porque la verdad es que los enfrenta de maneras muy diferentes. Sí, a mí, o sea, justo como que el volverlas a ver juntas me da mucho como esta temática de renunciar a la identidad propia a cambio de la supervivencia, ¿no? En estos espacios, pues sí, donde prácticamente, o sea, la precariedad es tanta que es como lo único que tienen para sobrevivir y como para salir adelante, como que me gustó el ponerlas en la balanza juntos para comparar esto. Y sí, o sea, cuando las estaba volviendo a ver, como que entonces los tiempos se vuelven como muy similares, ¿no? O sea, como esta cadencia primero de el enamoramiento y de como todo el skimming y el plan de cómo vamos a salir de acá, me parece como un bloque similar. Y luego el ratito de la fantasía, que en las dos películas es un ratito súper corto, ¿no? Como el ratito en el que les sale bien, en el que sí están casados, en el que está en Las Vegas, o en el que la familia Kim están todos en la casa viviendo la vacación porque se fueron los dueños de la casa a acampar. Y luego viene el downfall, que el downfall es la mayoría de la película y que es así como el espiral del infierno de Dante donde se les complica una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa y terminan en el mismo lugar donde empezaron, pero peor, porque vivieron todo lo demás, ¿no? O sea, finalmente ni Anora ni la familia Kim puede salir de la pobreza, pero aparte regresan golpeados con el trauma, con el papá en el sótano haciendo código Morse, o sea, regresan ya con las vidas deshechas, ¿no? O sea, finalmente como querer salir adelante y poner en el caso de Annie su cuerpo y en el caso de la familia Kim, pues, y de intercambiar toda su identidad a cambio del progreso, digamos, económico, de como el escalamiento de clases sociales, pues resulta que no funciona y pues solo salen worse than they came in. Entonces, sí, sí me pareció como muy interesante justo como las fibras y las temáticas que toma. Y creo que también eso tiene que ver con que su distribuidora haya tomado las dos películas, como que sí se sienten temáticas muy parecidas, y pues sí, como las campañas de posterior como de premios, creo que aprovecharon como el conocimiento que tenían en Parasite para volver a hacerlo bien para Anora. Ujú. Sí, que de hecho eso habla de por qué, de el hecho que ambas películas ganaron la Palma de Oro y luego el Oscar a Mejor Película, a mí me dice que hay una cierta, que hay una cierta temática, una cierta preocupación que en ambos estragos está muy presente, que es justo el hecho que el escalamiento social es un mito. El hecho que puedes, y en Estados Unidos es como muy fuerte pensar eso, porque ese es el sueño americano.
El sueño americano es pensar, tú puedes ser lo que quieras ser si trabajas para conseguirlo, pero aquí vemos a dos películas sobre personas que, en un caso, personas que muy claramente están trabajando, están estafando, pero están trabajando para poder entrar, para poder avanzar en la vida. Y en el otro caso, pues es una chava que lleva trabajando mucho tiempo y que de repente le llegó esta oportunidad para escalar. O sea, sí, pero vemos en ambos casos como hay sistemas que están puestos ahí para que este sueño no se logre. Y eso es algo que a mí se me hace muy interesante y la razón por la que creo que estas dos películas pegaron mucho. De hecho, yo me acuerdo cuando Parásito salió y muchos de mis amigos la estaban viendo, lo que siempre oía es, esta película podría hacerse en México, o sea, la familia Kim podría vivir en Ecatepec y la familia Park podría vivir en Las Lomas. Y siento que justo el hecho que esta disparidad social es algo con lo que cualquiera en el mundo se puede identificar, dice muchísimo sobre el capitalismo en el que vivimos y sobre estos sistemas y sobre cómo el sistema que creamos ya no puede sostener ese sueño de que cualquiera puede ser lo que quiere ser. Sí, o sea, completamente. Creo que las dos películas tienen como esta temática que a mí, eh, pues me parece fantástica del Eat the Rich. Yo siempre amo las narrativas, o sea, las películas como con esta temática de date cuenta que lo que está mal no es el hustle de la familia Kim o no es que Anora no sepa relacionarse con las personas de otra forma que no sea como una transacción con su cuerpo de por medio. Lo que está mal es el sistema que hace que las personas vivan así, ¿no? O sea, que una mujer como Annie no tenga otras opciones de avanzar, de vivir su sueño americano y que aparte eso, o sea, creo que el twink ruso, el chalamé ruso le da como este brillito en los ojos porque es esta oportunidad de vivir el cuento de Cenicienta, ¿no? De poder ser ella la princesa, la que tiene acceso a las joyas y los abrigos y ser la rica y obviamente, o sea, espacios donde hay estas funciones del capitalismo que es tan extremo o como le dicen en ciertos espacios como el capitalismo gore, pues claro que ella a la más mínima oportunidad de salir de la pobreza en la que está y no solo salir, sino de triunfar, ¿no? De ganar en el capitalismo y tener las joyas, los abrigos y la mansión con el oligarca, pues la va a tomar. Y de la misma forma los Kim, ¿no? O sea, ellos justo me gusta mucho esto de la canción de los créditos, que dicen que la canción de los créditos dice como cuántos años le tomaría al hijo ahorrar para comprar la casa y sacar a su papá de ahí. Y son como 10.000 años o una cosa tontísima. Y es eso, ¿no? Las dos películas son como demostrarte que estos sueños en realidad son inalcanzables. Ujú. Exacto, y creo que es algo que nos estamos dando más cuenta porque pues las historias que están pegando cada vez más son estas historias sobre gente que pues no puede, por más que intenta entrar a estos espacios, pues no puede, o si puede, pues encuentran una manera de expulsarlos casi de inmediato. Y eso es pues lo que a mí lo que a mí me conmueve mucho de ambas películas. De hecho, creo que en lo que hayan caído los Óscares y Cannes, yo también caí porque ambas películas fueron mi favorita de su respectivo año. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Sí, y también creo que, o sea, algo que demuestran muy bien las dos películas es que quien se va a salir de este orden o quien quiere salir de este orden va a ser castigado. Y en las dos pelis o sea, Nora es castigada y los Kim son castigados, ¿no? Entonces, este mito que nos venden de trabaja duro, sueña y puedes cumplir tus sueños, pues es eso, ¿no? Es un mito, porque resulta que cuando ellos se encuentran en una forma muy hustler, cómo salir adelante, el señor capital te va a decir no y los castiga y los regresa al square one, ¿no? Y estas, también hablando de estas pelis, ¿cómo sientes que cada peli refleja el estilo de estos directores? Bueno, Bong Joon-ho y Sean Baker ambos son directores con estilos muy marcados, pero y que lo manejan de maneras muy diferentes. Una diferencia que veo entre los dos que a mí se me hace muy interesante y que hace que estas dos películas sean muy interesantes es que tienen diferentes niveles de control. O sea, siento que el estilo de Bong Joon-ho es un estilo mucho más controlado y pues dado que Parásitos es un thriller, pero también es thriller con comedia negra, su manera de controlar
o sea, él está como muy seguro de lo que quiere grabar y está muy seguro de lo que quiere meter a cada escena y qué ritmo le quiere dar. Y se nota en los espacios que escoge. De hecho, aunque sí grabó un poquito, aunque sí grabó varias tomas en Seúl, las dos locaciones principales fueron construidas en un set. El semisótano de los Kim y la casa de los Park, ambas fueron construidas en sets. Y eso le da a él mucho más control sobre dónde pone la cámara, sobre cómo dirige a sus actores. Y eso es algo que he visto en otras películas de él. Él es mucho más controlador de su tono y es muy específico en cómo maneja tono y lo vemos en muchas películas. Sean Baker, por otro lado, es lo que llaman un maverick filmmaker, que es alguien que toma una cámara, la lleva donde tiene que ir y graba lo que puede grabar. Y muchas veces pone a sus actores a improvisar. Y si ves, hay muchos momentos en Anora donde oyes a personajes repitiendo cosas que ya dijeron o hablando uno sobre el otro, que es algo muy común de películas de Robert Altman, y se nota que son actores improvisando, que están diciendo, o sea, que están diciendo, pasa esto, le está diciendo Sean Baker, métete en la situación y que salga lo que salga. De ahí tenemos tomas muy largas por ejemplo, la escena cuando los que trabajan para el papá de Iván invaden la casa y vemos toda esta pelea, que sí fue coreografada, pero muchos de los diálogos se nota que fueron cosas improvisadas. Y Sean Baker se enfoca mucho en momentos. Ahora, Anora es una película un poco diferente para Sean Baker porque siento que tiene más trama y por tanto siento que tiene más dirección a donde lleva la historia. O sea, si uno ve The Florida Project o si ve otras películas de él, se sienten como más viñetas de cosas que van pasando en el vecindario. Y también otra cosa que hay que destacar es que Sean Baker grabó en Brighton Beach todo. O sea, él y Mikey Madison y Samantha Kwan, que es la esposa de Sean Baker, vivieron en Brighton Beach por un rato, fueron a conocer todos los bares, fueron a conocer varios de los locales para ir escogiendo dónde filmar. Y todo fue filmado en locaciones, y muchas veces tuvieron que grabar sin permisos para que no se les inflara el presupuesto. O sea, Sean Baker sí es de estos cineastas que él toma una cámara y hace todo lo que tenga que hacer para sacar una película. Y lo ha dicho, y ha dicho que, o sea, para él cada película que graba es una odisea. Sí, o sea, definitivamente se siente muy como guerrilla cinema lo que hace Sean Baker, ¿no? Creo que es Tangerine que grabó en iPhone y luego también para The Florida Project, como no tenían permiso para grabar en Disney, grabó al final unas partes, o sea, todo el final lo graba con iPhone. Y creo que, o sea, él justo como que algo que me gusta mucho de él es eso, como la autenticidad de la decadencia de los lugares a los que va, ¿no? O sea, justamente él trabaja mucho en locación o prácticamente trabaja solo en locación y entonces creo que eso le da como esta riqueza de que se siente eso, ¿no? Que son lugares reales y no por como contraponer el trabajo de Bong Joon-ho, porque creo que al revés, ¿no? O sea, él crea mundos completos, o sea, por ejemplo en Okja, como todas estas criaturas, las granjas, o sea, él justo sí se siente como este tipo de director que dices que tiene control de todo y Parásitos siento que es una expresión así en drogas de lo que es el estilo de Bong Joon-ho, o sea, tú ves como o sea, desde como dónde ponen los deditos en escenas mínimas los actores o toda esta cosa que juega mucho en la fotografía con los segmentos y con segmentar a los personajes, o sea, obviamente todo está súper coreografiado y súper marcado, pero eso te habla como de alguien que tiene control de todo, o sea, todo lo que va a estar en mi pantalla va a hablar, va a decir, va a abonar a la historia, y Sean Baker creo que es como el otro espectro, que es como, pues vamos a hacerlo funcionar. Yo traigo mi camarita y vamos como a hacer que esto sea la historia, ¿no? Pero sin la necesidad como de jalar tantas riendas como lo hace Bong Joon-ho. Creo que, o sea, justo como que te dan en extremos diferentes, estilos muy particulares y obviamente, o sea, son pelis que tú ves y luego entiendes como un estilo, como, o sea, esto que hemos platicado en otras ocasiones de
son pelis de autor, ¿no? O sea, son películas donde se nota el sello del director completa y absolutamente. Sí, definitivamente. Y esto también nos lleva, bueno, otra cosa que te queríamos hablar es cómo ambos aprovechan las locaciones, las ciudades donde están grabando. Que ya hablamos de cómo Sean Baker conoció Brighton Beach para poder aprovechar diferentes locaciones, un poco de Coney Island, un poco de Manhattan. Pero Bong Joon-ho, lo que siento que él aprovecha es cómo está construido Seúl, cómo están construidos estos diferentes vecindarios de Seúl, para darle también una temática visual a su película con todas estas colinas, con todos estas locaciones que cuando vamos a la casa de los Kim sentimos que estamos caminando hacia el inframundo y que ellos viven en lo más bajo de lo más bajo y que para ir a la casa de los Park estamos escalando el Monte Everest y estamos en la cima de la cima. Y sí, aunque estas dos locaciones fueron construidas, están basadas en vecindarios reales. La Casa de los Parques está basada en un vecindario que le llaman el Beverly Hills de Seúl. Y sí, al parecer los semisótanos ya no son tan baratos ahora como lo eran antes, pero sí se basó en un vecindario real para crear el semisótano, que es algo que aparte de que lo sacó de la vida real, le da una simetría temática a su película. Y se entiende por qué él tuvo que construir sus sets, porque le da como... eso le da mucha más libertad. Aunque, aunque algo que leí que es muy interesante sobre la casa de los Park, es que diseñaron la casa de los Park como si lo hubiera diseñado un arquitecto. O sea, hablan en la película de que esa casa fue hecha por un arquitecto que vivió ahí, que luego se fue, que luego la compraron los Park. Es un arquitecto ficticio, pero sí buscaron hacer una casa que haría un arquitecto para que alguien viva ahí. Y eso es muy diferente a cómo alguien construye una casa o construye una locación para hacer una película, porque ahí estás pensando mucho en dónde está la cámara, dónde metes esto aquí, dónde metes esto allá. Pero lo que Bong Joon-ho quería era que la casa de los Pratt se sintiera como un lugar donde alguien viviera. O sea, toda la construcción del espacio se siente pues muy real precisamente por eso, ¿no? Como, o sea, la casa está como llena de todas estas cositas o el sótano es algo que como, o sea, como este señor que está encarcelado de alguna forma, construye su vida y sus, como hobbies o las cosas que le dan sentido a su vida desde las basuritas que van sacando los Kim y cómo eso lo llena como, o lo vuelve un espacio funcional, ¿no? No es solo de que el sótano y el catre. Y justo creo que o sea, como la orografía de ambas ciudades funciona muy bien como a lo que quieren decir cada historia, ¿no? O sea, esto que dices de Parásitos, de el Monte Everest contra el pit del infierno, creo que, o sea, es como muy evidente que es intencional. Y también creo que, por ejemplo, el elegir Brighton Beach y como todo este camino, estas escenas en las que van caminando de ida y de regreso buscando al chavito tiene como esta sensibilidad de encontrar como también estas partes de belleza como en lo mundano del paisaje, pero también se siente como muy intencional, ¿no? O sea, sabemos que está muy, muy cerca del glitz and glamour de Nueva York, pero no estás ahí, ¿no? O sea, no estás en el rascacielos, no estás en este espacio de la riqueza, riqueza, pero estás a unos pasos, ¿no? Entonces, siento que también hay como cierta intención ahí en el uso del paisaje y de la ciudad de avisarnos eso, ¿no? O sea, que Annie está siempre como a un paso de llegar o a un paso de obtener lo que quiere, ¿no? Y por ejemplo, el strip club, pues también son ellos una representación de estas cosas que están tan cerca de alcanzar, pero no. O sea, como los patrones, o sea, los patrons, los señores que van y consumen los bailes de las trabajadoras de ahí, pues justo son como un reflejo de eso también, ¿no? Y creo que se da perfectamente en esta ciudad, como que te ayuda a comprarte la historia estando en este espacio geográfico, pero al mismo tiempo creo que las dos historias, que eso es algo que finalmente a mí se me hace como un buen logro de una narración, las dos historias podrían suceder, como dices tú, en cualquier lugar, ¿no? O sea, podría suceder en Ecatepec y Las Lomas, o podría suceder, me imagino, no sé en qué estado, pero Anora pudo haber pasado en Hong Kong, ¿no? O sea,
también tienen como esta universalidad y esta capacidad de que nos relacionemos con estas personas, con estos y estas protagonistas y que nos podamos ver reflejados, ¿no? Independientemente de que obviamente el paisaje y que ciertos momentos de la historia son muy particulares a, pues eso, a las particularidades geográficas del espacio. Ujú. Ahora quisiera regresar un poquito a cosas de tema estructural de la historia, porque una diferencia que para mí es muy interesante de ambas películas, bueno, ambas películas, los detonantes son una oportunidad que se les da a un personaje. En el caso de Parásitos, Ki-woo, el hijo de los Kim, le dan la oportunidad de ser el tutor de Dahae, la hija de los Park. Entonces, esa es como su oportunidad de entrar a este mundo. Y también para Nora, el hecho que ella es la única stripper ahí que habla ruso, pues por eso la juntan con Iván. Entonces, como que de cierta forma son como cosas muy al azar que los llevan, pero algo que para mí es muy interesante es que los personajes son muy diferentes de cierta forma. Voy a hablar de la familia Kim como si fueran una unidad, aunque sé que cada personaje es diferente, pero siento que los Kim son más proactivos en conseguir lo que quieren y lo establecen desde el principio que los Kim son una familia que son muy buenos para conseguir lo que quieren, para convencer a alguien que lo sigan contratando. Lo vemos en esa escena cuando están doblando las cajas de pizza y les dicen que muchas van a estar rechazadas porque no están hechas bien y el hijo les convence que les paguen de todas formas. Vemos que los Kim, desde que entran a esa casa, desde que Kiwoo entra a esa casa, ya está empezando a pensar cómo voy a hacer que esto beneficie a toda mi familia. ¿Cómo voy a hacer que todos podamos meternos a esto? Y está pensando muy a futuro. Entonces, y sí, mucho de lo que pasa en el primer acto de la película bueno, primer acto, principio del segundo acto son cosas que él y su familia han ido planeando. A Nora, por otro lado, siento que Annie no tiene muchas ambiciones, o sea, Annie no es un personaje que está planeando lo que va a hacer más allá de trabajar en ese strip club. De hecho, ella parece que le encanta trabajar en el strip club, que sí disfruta lo que hace. Y siento que para ella, lo que está viviendo con Iván, ella está yendo con el flow. Por casi todo ese primer acto de la película piensa que, ok, voy a disfrutar esto mientras dure, me está pagando, estoy con él y disfruto mucho mi tiempo con él, pero sé que va a terminar. Hasta el momento que él le propone matrimonio. Que si ves esa escena, al principio ella está incrédula al respecto, o sea, se está incluso burlando de él, hasta que una vez le pregunta, ¿hablas en serio? Y él dice, sí, muy en serio, ya te lo pregunté 2 veces, twicely, como dice él, que eso es mal inglés. Entonces, como que es muy interesante ver cómo en una película vemos a personajes que están en modo proactivo, supervivencia, siempre buscando lo que sigue, buscando escalar. Mientras que a Nora siento que ella está más en modo defensivo, en modo de que ella no busca más, pero lo que tiene lo va a proteger. Y vemos eso mucho en el segundo acto, cuando la atacan Garnick y Igor y Toros, la vemos constantemente diciendo, yo soy la esposa de Iván, estamos casados, esto ya es mío. Y la vemos constantemente aferrándose a eso, aferrándose, o sea, porque sí vemos que es una chava inteligente, que es una chava que sabe de política, pero que ya está como está aceptando su situación, que vemos que no es la mejor situación, pero tampoco es la peor situación. O sea, vive con su hermana, no está pagando una renta completa. Es una situación vivible, pero claro, cuando se le presenta una situación donde puede vivir como una reina, no lo va a negar. Y otra similitud que quería apuntar es que ambas películas tienen una escena donde un personaje entra a una casa y se maravilla por la casa y luego esa casa se vuelve como un punto foco de la trama. Sí, otra cosa que creo que tienen en común es que ponen esta cosa de las personas en situación de pobreza las presentan como personas desechables, o sea, justo como todo la tragedia o el desenlace de la tragedia de Annie, cómo le están tratando los matones del papá, ¿no? O sea, todo el mundo le está tratando como si no fuera una persona y ella les insiste como, no, estamos enamorados, es el amor de mi vida y no me voy a divorciar. Y nadie la toma en cuenta como que sus opiniones fueran reales o fueran válidas. Obviamente, también estos señores que trabajan para el papá
pues saben que no es real, ¿no? Que el niño vive en sus fantasías y vive viviendo sus caprichos y que ella es parte de los últimos caprichos, pero pues te presenta esta idea de que son desechables, ¿no? Y de la misma forma, por ejemplo, cuando los Kim llegan a la casa, ¿cómo se deshacen tan fácil del resto del staff, no? O sea, ellos pueden infiltrarse de una manera muy fácil porque pues el staff o las trabajadoras y los trabajadores de la familia rica pues son desechables, ¿no? O sea, incluso como cómo juega el papá cuando va manejando, le dice como alguien como tú debería de tener acceso a un servicio VIP y le juega, ¿no? Como en esto de tú mereces mejor y de esa forma pues es muy fácil desechar lo que ya tenían, ¿no? O no sentirse culpable de que, por ejemplo, esta ama de casa o esta trabajadora del hogar que ha estado con la familia durante muchos años o desde que existe la casa, no les cuesta trabajo desecharla así porque hay un servicio VIP y vamos a tener algo nuevo, ¿no? O como incluso, ¿no? Le están haciendo todo este mito de que tiene tuberculosis, está enferma, ¿por qué no la llevas al doctor en lugar de correrla, ¿no? O sea, porque es desechable, porque las personas en situación de precariedad económica son desechables para el capital. Y estas personas ricas pues lo ven así, o sea, el esposo también, en cuanto le dicen, te tienes que divorciar de Anora, pues lo hace, ¿no? Y le da igual y la deja de ver y ya no la quiere, o sea, ni la voltea a ver todo el tiempo que se están divorciando, porque pues es un prop, ¿no? O sea, es algo meramente utilitario para él, esta mujer que existe, que tiene sentimientos, ¿no? Entonces creo que ese es también otro tema que tienen en común y algo que es muy interesante de cómo funcionaron las dos películas es que las dos son películas que consideraríamos indie, pensando en que son películas que no hicieron grandes estudios de producción y que acabaron siendo muy taquilleras, que tuvieron mucho éxito en su distribución y no solo en los premios, la gente las fue a ver. Eso creo que es algo también muy interesante que tienen en común. Sí, sí, definitivamente. Y sí, regresando a este tema de las personas desechables, porque sí, o sea, lo interesante de los segundos actos de estas películas o de las segundas partes de estas películas es que los conflictos son entre los desechables. Incluso Toros, que es como el guardaespaldas principal de Iván, él es desechable. Es tan desechable que tuvo que salirse de un bautizo cuando le dijo su jefa, tienes, tienes que ir a encargarte de esto. O sea, a ella le vale madres lo que él esté haciendo, que tenga familia, que tenga que su esposa no hable más con él. Él tiene que hacer lo que tiene que hacer. A mí ese detalle que es una escena muy chistosa, pero que si lo piensas es algo horrible. Que tengas que vivir a la merced de alguien que no te ve como humano. Y sí, o sea, también en Parásitos, o sea, este conflicto de los Kim no es con los Park, es con el ama de llaves anterior y su esposo que está abajo, que están amenazando su espacio en este lugar. Es básicamente una lucha para ver quiénes van a ser los hosts para estos parásitos, porque una cosa que dijo Bong Joon-ho es que el título es un doble sentido de que sí pensamos en cómo la gente pobre se alimenta de los ricos con estos trabajos, o sea, chupándole sus recursos, pero también, de cierta forma, la gente rica vive su día a día chupando la labor de estas personas que necesitan el dinero. Entonces son parásitos de ambos lados, y eso se me hace brillante. Y regresando a la parte de personas desechables, a mí lo que me encanta de los últimos 20 minutos de Anora es que justo es la conexión entre los dos personajes más desechables de la historia. O sea, Toros y Garnick de cierta forma como que, aunque son desechables, también tienen un cierto valor para la familia y tienen una cierta autoridad. Igor nada más está ahí por si causan problemas. Y es tan desechable que ni siquiera le dice a nadie que era su cumpleaños de ese día. Sí, y aparte, o sea, algo que es súper bonito del personaje de Igor, que es justo el único que la ve. O sea, precisamente el más desechable, el que nadie lo ve, el que tampoco, o sea, nadie lo está como humanizando, ¿no? O por ejemplo, justo de que lo golpea y le dice como, ¿por qué la dejaste ir? Y el otro de que sangrando, ¿no? Como, o sea, él no importa, él es igual que todos los demás, súper desechable, pero es el de hasta abajo de la cadena alimenticia. Y aún así es el único que la ve y es el único que la trata como persona.
Y creo que también como esta falta de estatus es lo que lo pone en un lugar donde él puede decirle a la señora rusa como, yo creo que le debe una disculpa. Y todos ahí así de que te vas a quedar sin trabajo, cállate el hocico. Pero creo que a él justo, ¿no? O sea, creo que él tiene muy claro su posición, su invisibilidad y la puede explotar de una forma que otros personajes, pues no, porque dependen como del poquito estatus que tienen dentro de esta cadena que crearon, pues justo, ¿no? Los parásitos, quienes están alimentando a los demás. Claro. Y también, algo que viene una crítica una vez es que Anora se comporta como se comporta también por su invisibilidad, por el hecho de que ella no conoce bien este mundo, ella no sabe con quién está lidiando, entonces como que se da la licencia de ser una bestia salvaje, de cierta forma. Y lo vemos en las actuaciones de los actores que hacen a los Kim, Song Kang-ho, Choi Woo-sik, Park So-dam, y de Mikey Madison como Anora, que tienen movimientos muy animalísticos en cómo se comportan. O sea, hay una parte de vivir en un modo de constante supervivencia que te hace conectarte más con tu instinto animal de supervivencia, entonces te hace verte como un animal. Sí, justo como, o sea, en las dos películas creo que eso es como muy evidente, ¿no? O sea, todos, bueno, o sea, una vez que se cae como la fachada del sueño, todos están en modo fight or flight. O sea, todos están de que se cae el avión y vamos a ver qué hacemos para sobrevivir. Y creo que lo hacen justo muy bien, ¿no? Y también como este contraste de cómo las otras personas, las personas ricas de estas películas, pues ellos ni las sudan, o sea, no les pasa ni por aquí. O sea, sí a lo mejor la mamá está alterada, pero el papá del Twink está, hasta se ríe, o sea, como que a ellos realmente, creo que como desde esta seguridad del capital lo puede todo, pues no les afecta lo que esté pasando a su alrededor, ¿no? O sea, este diálogo que es súper icónico de después de la lluvia y la inundación, de la esposa de la casa que le dice al papá de los Kim, bueno, que va hablando por teléfono y dice como, ay, sí, la lluvia fue un regalo de Dios. Y el otro con las valquirias sonando acá atrás, acordándose del excusado explotando y de la casa toda flotando y ellos ahí caminando literalmente en mierda. Pues, ajá, claro, para ellos les es indiferente, les es inexistente las crisis que están sucediendo, ¿no? Porque eso es lo que sí les da el capital, les da como la facilidad de no ver, de la comodidad, de que les sean indiferentes los problemas, porque todo finalmente se puede arreglar, ¿no? O sea, en estos sistemas, pues no hay un pedo al que no puedan pagar. Y eso lo enseña muy bien Annie, ¿no? O sea, los papás pueden llegar de Rusia al día siguiente y soltar billetes parejo para todos lados y divorciarlo en tres patadas, ¿no? Que quién puede resolver un problema así, pues la gente que tiene dinero, nada más. Sí, y un tema en Parásitos que a mí se me hace muy interesante es justo esta idea de que el capital también te da como la posibilidad de ser una persona amable, quizás. O sea, porque una cosa que dicen constantemente los Kim es que los Parks son personas muy amables, son personas muy agradables, pero son agradables porque son ricos, porque no tienen que vivir su día a día peleando por dónde van a conseguir dinero, dónde van a conseguir comida. Ellos están cómodos, ellos saben dónde va a llegar todo, entonces, pueden ser amables. Ahora, hay una diferencia entre ser amable y ser buena persona, que pues es algo que vamos viendo con los Park. Quizás no son malas personas, pero tampoco son, pero tienen sus prejuicios, o sea, además de prejuicios son personas muy ingenuas o son personas que sienten que pueden decir lo que quieren o opinar lo que quieren o que hay una manera de que, de que tiene que ser la vida o que se pueden pelear por las cosas más tontas. Pero sí, ese es un tema que para mí es muy interesante ver en Parásitos. Algo que no vemos en Anora, porque en Anora desde que vemos a la mamá es una palabra que prefiero no decir para no insultar a nadie. Este, y algo que para mí es muy interesante comparando los finales de ambas películas es que si vemos el final de Parásitos, en el final de Parásitos ese es un final trágico para todos. Porque sí, para los Kim, que el papá tiene que vivir encerrado en el búnker, la hija muere, el hijo tiene un daño cerebral que no se puede dejar de reír por un rato, entonces pierden mucho. Pero también los Park perdieron al papá. El papá lo asesinaron enfrente de todos ellos, o sea, también hubo consecuencias para ellos. Mientras que en Anora no hubo consecuencias para la familia de Iván, excepto que quizás hay un cierto
hay una cierta vergüenza de que se casó con una stripper, que se casó con una shluja, como así le dicen en ruso, pero al final ellos van a salir como si no pasó nada. Para Iván sí hay una parte medio trágica, porque yo siento que Iván es un personaje mucho más interesante y complejo de lo que muchos hablan sobre él. O sea, él es un chavo que se ve que está tratando de escaparse de su familia, pero al mismo tiempo depende demasiado de su familia. Está en un círculo de dependencia con su familia del que le gustaría salirse, pero que no tiene los recursos emocionales y no tiene como y no tiene como la valentía para salirse de él. Entonces como que también para él siento que el darse cuenta que pasó 2 semanas haciendo todo lo que quería hacer, pero que al final sus papás lo tienen agarrado de los huevos, es algo incluso muy triste para él. Pero claro, pero claro, los que acaban peor siempre son las personas desechables. Y bueno, en esa nota de los dos finales, ¿cuáles, no sé, estoy pensando como cuáles serían mis conclusiones, aparte de que las dos pelis son fantásticas y que creo que sí son muy buenos relatos de las consecuencias del capitalismo y de estos sueños, ¿no? Que nos hacemos de avanzar, del progreso, de la cultura del trabajo. Creo que son muy buenas para desmentir todo esto. Y pues en lo que los pusimos en la balanza, creo que justo son dos pelis que se sostienen muy bien entre ellas mismas, ¿no? Y creo también algo que me parece muy chido es que hablan de nuevas narrativas que le interesan a la industria hollywoodense, ¿no? O sea, las dos pelis, pues serían películas que a lo mejor hace 15 años, si pensamos que algo así, que una narrativa así, que un presupuesto así, o este tipo de actrices y actores van a ganar o van a estar en el centro de las conversaciones de las mejores películas del cine del año, y ya diría, o sea, por lo menos sí creo que Parásitos puede entrar en la lista de las pelis que cambiaron la forma de hacer cine o las mejores películas de cine como para quienes se ponen a hacer esas listas. Pues creo que habla justo de que hacia dónde estamos cambiando, ¿no? Y creo que esa es como una visión un poco esperanzadora, ¿no? Que podamos desde ya el mainstream, porque las dos fueron películas muy taquilleras y que vieron todo mundo, o sea, te guste, fuera cinefilicísimo o nomás vas al cine de vez en cuando, vieron estas películas, ¿no? O sea, llegaron a las grandes audiencias, entonces creo que eso les da, pues eso, ¿no? Como que nos da un buen paradigma de hacia dónde va el cine. ¿Y cuáles serían como tus últimos pensamientos en la balanza? Cuanto a estas películas, o sea, yo siento que vienen de un punto de vista, este, de cierta forma fuera del establishment. Y por eso siento que de cierta forma son películas que se infiltraron en la cultura colectiva. Por eso se sienten como tan emocionantes ambas películas, porque ambas se sienten como películas que vinieron de fuera del establishment. Hay otras historias, Eat the Rich, que se sienten como muy dentro del establishment, dentro de el Hollywood, que quizás no se sienten tan auténticas. Siento que estas dos películas sí se sienten como, aunque no sean los mundos donde crecieron estos dos directores necesariamente, son mundos que exploraron, son mundos que conocieron muy bien y en ciertas formas mundos que ayudaron a crear. Ahora, algo que para mí va a ser muy interesante va a ser cómo pasan estas películas la prueba del tiempo. Con Parásitos ya podemos decirlo un poquito, porque esa película ya tiene 6 años, entonces ya tenemos como un tiempo en donde un tiempo que ha pasado y podemos ver qué tal ha empezado a envejecer. Que yo creo que ha envejecido excelente. Ahorita que la volví a ver fue la primera vez que la vi en algunos años, entonces, y cuando recién salió creo que la vi como 7 veces, 7, 8 veces ese año, entonces, sí era una película que me atrapaba cada vez. Con Anora va a ser muy interesante. Anora apenas va, o sea, ahorita que viene el Festival de Cine de Cannes apenas va a cumplir un año, entonces creo que es demasiado pronto para ver cuál es el impacto de Anora, pero sí siento que el impacto que ha tenido a corto plazo ha sido muy interesante, aunque siento que
Parásitos ha sido mejor recibida por el público en general que Anora. Y lo entiendo, porque Anora tiene como una estética un poco más indie y tiene como una manera de contar historias que como es menos controlada, el público luego le saca un poco de onda. Pero, bueno, nada más, ya estamos en tiempo. Estas películas tienen oportunidad de verlas. Anora ahorita está en Apple TV y pueden ver Parásitos en Prime. Entonces, si cualquier tema de que quieren que hablemos o cualquiera de las dos películas que ustedes piensen que deberíamos poner en la balanza, avísenos, vamos a seguir haciendo estos contenidos, ahora sí de manera más frecuente. Este, Así que espero que les haya gustado esta discusión sobre dos obras maestras modernas. Creo que podemos decirles obras maestras modernas a las dos. Y espero que sigan sintonizando a nuestros videos posteriores. Yo soy Isaac. Y yo soy María. Y esto fue En la Balanza. Happy Movie Watching, cinéfilos.